Entonces vamos a comenzar el estudio de esta noche. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de uno de los temas también importantes de la fe cristiana que tenía relación a lo que es la iglesia. Estuvimos hablando que la iglesia consiste en todos aquellos que han sido redimidos por Cristo a lo largo de la historia. Ya sea aquellas personas que fueron redimidas antes de la venida de Cristo, ¿cierto?, en el antiguo pacto, y también aquellas personas que fueron redimidas, ¿cierto?, posterior a la obra y muerte y resurrección del Señor Jesús. Todos aquellos que han sido redimidos por el Señor corresponden a el pueblo de Dios, que es la iglesia. Aquellos que han sido llamados afuera, eso es básicamente lo que etimológicamente correspondería a la expresión iglesia en el idioma griego. Ahora, vimos hartas cosas referente a la iglesia. Vimos que también normalmente en las escrituras, en el Nuevo Testamento, se refiere con muchas analogías, o los apóstoles hablan, en particular el caso de Pablo, por ejemplo, dice que la iglesia es un cuerpo, dando a entender de alguna forma la dependencia que tiene cada parte o los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También dice que la iglesia son las ramas que están unidas a la vid, que es Cristo. El Señor Jesucristo dijo eso, dijo: ustedes son las ramas, son los pámpanos y yo soy la vid. De igual manera es que hay otras analogías que se hacen, que se realizan, como por ejemplo el apóstol Pablo dice que la iglesia de Cristo es su esposa y también es su cuerpo. Entonces así vemos que en el Nuevo Testamento hay bastantes analogías que nos muestran qué significa o qué implica la iglesia. También vimos que Dios tenía una relación con su iglesia, ¿cierto? Hay un nombre, por así decirlo, o una analogía para referirse a cada persona de la Trinidad. Vimos, por ejemplo, que se habla que la iglesia es el pueblo de Dios, haciendo una alusión directa al Padre. También es el cuerpo de Cristo y también es templo del Espíritu Santo. Por tanto, la iglesia tiene una relación con el Dios Trino. Eso también era importante notarlo. Y también vimos algunas cosas para dejar claro algunos términos referentes a esta pregunta que muchas veces los hermanos cristianos pueden tener referente a la iglesia e Israel a la vez. Si hay un pueblo de Dios o dos pueblos de Dios. Y vimos a la larga en la Escritura demostrado que básicamente hay un pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios está constituido tanto de judíos también como de gentiles. El pueblo de Dios es uno solo. El Señor Jesucristo vino a hacer mediación por un pueblo de reyes y sacerdotes. Por tanto, vimos que el tema racial no significaba de ninguna manera, conforme a lo que el mismo apóstol Pablo nos dice, un sello distintivo de que alguien, por el hecho de ser descendiente de israelita o de judío en particular, fuera parte, por así decirlo, tenga línea directa con Dios. Porque nadie puede ir directamente con Dios sino por medio de Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo otra arista de la iglesia, en particular las ordenanzas que Dios y el Señor Jesús dio a la iglesia, ¿ya? Y vamos a estar hablando el día de hoy de una ordenanza, que es el bautismo, ¿ya? Es algo que es común, toda iglesia cristiana echa mano a esto que es el bautismo, llámese catolicismo romano, hasta incluso aquellas sectas cristianas, entre comillas, como el mormonismo, los testigos de Jehová, hacen este tipo también, utilizan esta expresión bautismo, y vamos a ver que para ellos significa una cosa, pero en rigor, en función a lo que la Escritura nos muestra, tiene un significado bien claro y bien importante, ¿ya? Normalmente, para hablar del bautismo y para hablar de la cena del Señor se emplea, de algunas iglesias se emplean términos, por ejemplo, como lo que son los sacramentos, ¿ya? Hay iglesias que hablan de los sacramentos. Ahora bien, hay que entender que ese término no es negativo en sí, ¿ya? El término sacramento no es negativo, lo que pasa es que ha sido manoseado por el catolicismo romano, como siempre, y eso hace que de alguna forma uno identifique la expresión sacramento con el catolicismo romano. Pero vamos a ver que en rigor, algunas iglesias protestantes evangélicas, al referirse al bautismo o a la cena del Señor, le llaman tanto sacramento u ordenanza, ¿ya? Son
palabras intercambiables dependiendo de si uno se quiere desmarcar del catolicismo romano o no, ¿ya? Pero ambas palabras son válidas. La palabra sacramento no es algo tan hereje tampoco, sino más bien el sacramento es algo por el cual uno es un medio de gracia, por así decirlo, que Dios utiliza para uno hacerlo crecer en santidad y en la relación con Dios, ¿ya? Por eso es que el bautismo es un paso fundamental en estos medios de gracia y también la cena del Señor. Entonces vamos a estar hablando el día de hoy del bautismo. Y lo primero y más importante, antes de ver cómo se debe hacer, quién puede optar al bautismo, antes de ver todos aquellos pormenores, es necesario plantear una cosa. El bautismo es una ordenanza, ¿ya? Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver a continuación. Fíjense la definición que hace la Confesión Bautista de Londres. Normalmente utilizamos la Confesión de Fe de Westminster, pero en esta oportunidad, porque hay una diferenciación que más adelante le voy a estar comentando sobre el tema del bautismo en particular. Pero en esta oportunidad he entendido que es mucho más cercana a lo que la Escritura nos muestra, lo que dice esta parte de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Referente al bautismo dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Básicamente esa sería una definición que es bien extensa, pero que de alguna manera incluiría los elementos fundamentales del bautismo o de lo que implica el bautismo. Y aquí hay hartas cosas. Es una ordenanza, dice acá, es instituida por Jesucristo, es una señal, y eso es importante, es una señal, porque nosotros los cristianos, protestantes, evangélicos, como quiera que se le llame, tenemos una diferencia en lo que tiene que ver con el catolicismo romano. Para nosotros es una señal el bautismo, ¿ya? Pero para el católico romano el bautismo es el primer paso para la salvación, ¿ya? Aquellos que son salvos o declarados salvos por medio del catolicismo romano, es necesario que el primer paso sea el bautismo. De hecho, nosotros hemos entendido, conforme a lo que la Escritura nos muestra, que nosotros nacemos de nuevo por el hecho de haber creído en la palabra de Dios. Pero para el católico romano, el hecho de ser bautizado implica la regeneración. O sea, el catolicismo romano enseña que cuando una persona se bautiza, nace de nuevo, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Nosotros no. Nosotros creemos en lo que la Escritura dice, que esta es una ordenanza instituida por Jesucristo, pero que más bien corresponde a una señal, a un símbolo, más que a un hecho que a uno le dé el estatus de salvado, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle también, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Para entender que verdaderamente esto es una ordenanza, el bautismo es una ordenanza, alguien por favor que lea este pasaje de Mateo capítulo 28, versos 18 al 19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya, esto es lo primero. Normalmente uno siempre toma... Esto es un texto que está en el contexto de la resurrección del Señor y la última aparición a sus discípulos. Él se aparece a sus discípulos luego de su resurrección, antes de ascender, y dice esto. Se acerca a sus discípulos y dijo: la Reina Valera dice: toda potestad me ha sido dado en la tierra y en el cielo. Aquí dice: se me ha dado toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjense bien en esto, por el hecho de que a Él se le dio toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, por medio de la resurrección, eso es importante. Vayan, por tanto, vayan, es un imperativo, no es una sugerencia, no es una opinión, es una orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué tienen que hacer con ellos, con los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Entonces, lo primero que tenemos que definir, hermanos míos, es que el bautismo es una ordenanza, ¿ya? Es una ordenanza del Señor. Vamos a ver más adelante que el bautismo no es un requisito para ser salvado, pero sí es una ordenanza que nos ayuda a nosotros a sujetarnos cada vez más y partir, porque la entrada básicamente a una relación más cercana con Dios en la vida de fe, ¿ya? Eso es importante. Por tanto, es una ordenanza. Y aquellos que amamos al Señor, obedecemos al Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ya? Eso es importante. O sea, alguien que ama al Señor va a guardar su palabra. Y guardar su palabra no significa guardarla debajo del velador. No significa eso. Significa obedecerla, atesorarla. ¿Ya? Eso es lo que implica el guardar la palabra de Dios. Por tanto, eso es lo primero, hermanos míos, que tenemos que definir. El bautismo es una ordenanza. Es una ordenanza. Referente a la misma definición, vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Amén. Entonces, lo que Pablo nos dice acá en este pequeño segmento de Romanos, es que, fíjense en esto, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. O sea, el bautismo tiene ese significado de la unión con Cristo, de estar unidos a Él. Y no tan solo estar unidos a Él en su vida, sino también en su muerte. Y eso es importante. Esa es la analogía, eso es lo que representa el símbolo del bautismo. Ahora, hago énfasis nuevamente en esto del símbolo o de la señal. ¿Por qué? Porque los símbolos o señales son distintivos del pacto que Dios hace con los suyos. Recordemos en el antiguo pacto, Dios hace un pacto con Abraham y Él da una señal de su pacto. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham? La circuncisión. ¿Se acuerdan de aquello? Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Eso ocurrió en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, cuando Dios hace este pacto de gracia con nosotros, Él da una nueva señal de ese pacto. Y esa señal del pacto es el bautismo. ¿Ya? Así, de la misma manera como en el Antiguo Testamento la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, de la misma manera, por así decirlo, por una continuidad o por una heredad a lo que antes estaba velado, el bautismo es de alguna manera como la versión del Nuevo Testamento de lo que significaría la circuncisión. ¿Ya? Eso es importante, lo vamos a ver que el mismo apóstol Pablo en Colosenses lo señala de esa manera. ¿Ya? Entonces eso es relevante. De la misma manera, hermanos míos, vamos a ver después, si Dios quiere, vamos a estar hablando de la cena del Señor. Y la cena del Señor nace cuando el Señor Jesucristo está celebrando la Pascua con sus discípulos. Entonces, la señal del pacto del Antiguo Testamento referente al perdón era el sacrificio pascual, donde el pueblo había sido liberado y ellos tenían que derramar sangre de un corderito, ¿se acuerdan? Pero en el Nuevo Testamento, esa Pascua, esa celebración de la Pascua, se convierte en la cena del Señor. Es el mismo principio, por así decirlo, que en el Nuevo Testamento cambia de sentido, ya ahora más bien a un sentido más claro de la promesa que Dios había dado de fondo en todo esto, ¿ya? Entonces tenemos, por así decirlo, que son términos intercambiables, incluso en la misma escritura lo vamos a ver, que cuando se habla, por ejemplo, de la circuncisión, se hace alusión en el Nuevo Testamento
del bautismo, y también en oportunidades cuando se hace alusión a la cena del Señor, se habla de la Pascua. Y es curioso porque incluso el mismo apóstol Pablo emplea figuras del antiguo pacto para aplicárselo a la iglesia del nuevo pacto. Dice, por ejemplo, a los corintios que Jesucristo es su Pascua, y los corintios no eran judíos, eran paganos, y obviamente entre medio habían judíos también, pero la mayoría no era gentil completamente. Entonces, el apóstol Pablo también emplea muchas veces términos que eran del Antiguo Testamento y lo aplica al Nuevo Testamento. Así, por así decirlo, tenemos que el bautismo correspondería de alguna forma a la versión remasterizada de lo que fue la circuncisión del Antiguo Pacto. Ahora bien, lo que significa la definición bíblica de el bautismo tiene que ver con la unión con Cristo Jesús. Aquellos que creemos en Cristo Jesús nos bautizamos porque de esa manera mostramos señal de que hemos sido unidos a Cristo, ¿ya? Y también, así como hemos creído en Él, vamos por medio del bautismo, señalamos que participamos en su muerte, y también como Él resucitó, participaremos también de su resurrección. Esa es también la idea. Por eso termina el pasaje diciendo, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también lo estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, también el bautismo tiene que ver con una señal que nos habla de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿ya? Hechos capítulo 2, versículo 22, versículo 16. Esta oportunidad es cuando Pablo está contando su testimonio, y en esta oportunidad él nos habla de cómo fue que Ananías, el hombre que fue enviado por Dios a orar por él y a bautizarlo, llegó a él y le dijo lo siguiente. ¿Quién puede leer, por favor, Hechos capítulo 22, versículo 16? Ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Entonces la invocación del nombre tenía relación al bautismo, porque el bautismo iba a ser el fruto de esa invocación del nombre de Jesús que el mismo apóstol Pablo había tenido. Por tanto, como él había creído en Cristo, se iba a bautizar. Y todo eso, de alguna manera, implicaría que sus pecados habían sido lavados. Entonces el bautismo también es señal de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿ya? Entonces, en primer lugar, es una ordenanza. En segundo lugar, nos muestra que estamos unidos con Cristo y que así como morimos con Él por medio de ese símbolo del bautismo, en medida que, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, y también nos muestra que nuestros pecados han sido perdonados, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que no es algo tan simple, lo es en sí, pero involucra muchas cosas tienen que ver con esto. Ahora bien, es importante llegar a esto. ¿Quiénes se deben bautizar? Ya sabemos básicamente quiénes son aquellos que, o qué implica bautizarse. Pero ahora vamos a ver quiénes son, a la luz de la Escritura, quiénes se deben bautizar. Por favor, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3.000 personas. Unas 3.000 personas. Entonces, ¿quiénes se deben bautizar a la luz de lo que la Escritura aquí nos muestra? Los que recibieron el mensaje. Vamos a seguir viendo esto, la misma tónica básicamente en la Escritura. Hechos capítulo 8, versículo 12. Cuando Felipe sale predicando el Evangelio y llega hasta Samaria. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que le anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Fíjense, entonces, ¿cuándo se bautizaron? Cuando creyeron a Felipe. ¿Qué les hablaba Felipe? Las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó entonces? Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Entonces, aquí vuelve a recalcar la idea. Las personas que deben bautizarse son aquellos que han creído en Cristo Jesús, en el mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. En este contexto es cuando a Pedro se va a la casa de Cornelio.
Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Fíjense aquí lo que dice este pasaje. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, ¿ya? Y Pedro dice, luego de haber visto aquello: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, alguien que recibe el Espíritu Santo es alguien que ha creído el Evangelio, ¿cierto? Y alguien que creyó el Evangelio es que porque escuchó el mensaje y lo entendió. Entonces, nuevamente acá se repite esta idea. Se deben bautizar aquellos que han oído el mensaje, han creído en el mensaje e incluso, fíjense acá, en este caso, sabemos que cuando alguien cree en el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo. Viene previamente, pero luego viene a morar dentro de uno. Por tanto, aquellos que ya tienen el Espíritu Santo, o sea, que han creído en Cristo, son aquellos que deben bautizarse. ¿Ya? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Nuevamente repite una idea muy similar. Dice, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, que las personas que se bautizan son aquellos que están revestidos de Él. Por tanto, alguien que cree. ¿Por qué toco este tema y por qué es importante saber quién debe bautizarse? Porque dentro de ahora, un paréntesis, esta doctrina, la doctrina del bautismo, no es una doctrina fundamental de la iglesia, ¿ya? No es algo que diga ya el que no cree en el bautismo como nosotros lo estamos concibiendo es un hereje, no, de ninguna manera, ¿ya? El bautismo es una doctrina secundaria, por así decirlo, no es algo que es primario, o sea, ¿ya? Eso entiéndase bien. Ahora bien, dentro de la misma iglesia cristiana protestante hay distintas aristas referentes a este tema. ¿Por qué es que estamos viendo en función a la escritura quién se debe bautizar? Porque tenemos hermanos, por ejemplo, como los luteranos, los metodistas, los wesleyanos, también los anglicanos, bautizan niños, por ejemplo, ¿ya? Y son cristianos, no son católicos. Normalmente uno tiene la noción de que el católico romano bautiza niños, pero los metodistas también bautizan niños, los metodistas pentecostales también, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos y algunos que no son presbiterianos como tal, pero se denominan reformados, también bautizan niños. Ahora, lo que pasa con estos hermanos es que ellos han entendido lo que nosotros hablamos del pacto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pacto? Ellos son muy rigurosos en la unidad completa de la escritura. Entonces ellos utilizan cosas que eran aplicables a la circuncisión, al bautismo, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que de alguna manera el bautismo sería la continuidad de lo que era la circuncisión en el antiguo pacto? Entonces, ¿qué pasa con nuestros hermanos? Ellos lo que entendieron fue que así como la circuncisión se aplicaba a cada uno de aquellos que nacían en la familia, ¿se acuerdan de aquello? La ordenanza fue a todos aquellos que nazcan de sus hijos, obviamente varones, circuncídenlos, y a la vez aquellos extranjeros que moren con ustedes como siervos, también circuncídenlos. ¿Se acuerdan de aquello? Entonces nuestros hermanos entendieron que esto, como es una continuidad de ello, también debían bautizar a los niños, ¿ya? No es, tiene lógica en realidad lo que ellos hacen, pero lo importante es que en el Nuevo Testamento no podemos inferir de manera directa que como se hacía la circuncisión, incluso incluyendo a los niños, sea necesario hacerlo en el Nuevo Testamento. Lo que hemos visto acá en estos pasajes es que las personas que se bautizaron eran aquellos que habían creído en Cristo. Por tanto, un bebé recién nacido obviamente no ha creído en Cristo. Por tanto, aplicándole estos pasajes, o el sentido de estos pasajes, es que no debiese bautizarse un niño, ¿ya? Ahora, insisto, esto no es algo que bautizan niños, son católicos, no. O bautizan niños, son herejes, no, tampoco, ¿ya? Entiéndanse bien. Ellos tienen una concepción, una cosmovisión referente a esto y por eso lo hacen, ¿ya? No es de ninguna manera mala intención, ni mucho menos.
Así que yo tuve profesores presbiterianos, entonces lo veo bien. Como les decía, lo que se hace de alguna manera es apelar a la unidad de la Biblia. Entonces, los principios que ellos se aplicaban en el antiguo pacto, los vuelven a aplicar al nuevo pacto. Esa es la idea, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué nosotros no bautizamos niños? Porque acá dice que aquellos que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y un bebé que no tiene conciencia no se ha revestido de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿se entiende la idea entonces? No es que ellos sean malintencionados ni estén apegados al catolicismo romano, no, de verdad que no. Ellos tienen una teología o una concepción sólida en sus creencias referente a esto. Y ellos lo ven como un todo, ya como la familia del pacto y todo eso, ya, lo cual, insisto, en el fondo no está mal, pero sí, honestamente, exegéticamente en el Nuevo Testamento uno no podría sacar conclusiones como que el bautismo de infante estaba presente en estos textos que hemos visto, ¿ya? Sí hay casos en los cuales, por ejemplo, se nos habla, ¿se acuerdan de la familia del carcelero? Cuando son liberados Pablo y Silas, dice que se iba a matar a esta persona y Pablo le dice, no, ten cuidado, no te mates y todo eso. Después dice que creyó él y su casa y todos fueron bautizados. Entonces los hermanos dicen, bueno, ahí seguramente había niños, por tanto, como dice todos se bautizaron niños también. Entonces esas son alusiones que ellos hacen, que se infieren de alguna forma. Ahora, puede que no hayan habido niños tampoco en esa casa, entonces no sabemos, y es básicamente especulación al respecto. De igual manera, por ejemplo, se dice que en la casa de Lidia, dice que también creyó ella y toda su familia, y todos también fueron bautizados. Entonces también nuestros hermanos ocupan ese para decir, seguramente ahí también había niños, por eso bautizamos niños, ¿ya? Pero insisto, sería solamente especular al respecto, pero el testimonio que tenemos del Nuevo Testamento es que aquellas personas que se bautizaban eran aquellos que habían creído en Cristo. Eran aquellos que habían profesado una fe. Por eso esto en términos teológicos se llama credo bautista, es decir, que aquellos que creen se bautizan, ¿ya? Entonces, porque nuestros hermanos, como les decía, luteranos, anglicanos, presbiterianos, ellos tienen una concepción paido-bautista, es decir, bautizan niños, ¿ya? Eso es importante. Entonces, como les decía, estos pasajes no podrían ser aplicados a un niño, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, ¿ya? Romanos 6, 3 al 4, creo que ya lo habíamos leído, pero igual vamos a darle otro énfasis. Aquí lo leo, por favor. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Ok, entonces fíjense la misma idea, ¿cómo le podríamos aplicar esto a un niño? Se podría aplicar esto a un niño, a un infante, a un bebé recién nacido como la mandita, por ejemplo, que no es aplicable esto para ellos, ¿ya? Por tanto, es por eso que no bautizamos niños. Insisto, no es algo tan aberrante bautizar niños, pero si nosotros nos apegamos a la Escritura, no es bíblico. Pero insisto, porque, por ejemplo, hay principios que aún no lo hacen pensar de pronto. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Los niños que no tienen conciencia fallecen. ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? A la presencia del Señor, ¿cierto? Cielo, se supone. ¿Ya? Ahora bien, si un niño que no creyó en Cristo se va al cielo, ¿cierto? ¿Por qué no creyendo en Cristo no podría ser bautizado? O sea, es como... Uno igual se pregunta esas cosas. Sí, o sea, no tiene nada de malo que se bautice, si es que igual se va a ir al cielo. Entonces, insisto, son cosas que uno de pronto tiene que pensar y tiene que ser objetivo y también escuchar las otras posturas para poder tomar una decisión seria al respecto y también con todos los antecedentes. Por eso le digo, yo, como iglesia, en el marco escritural, nosotros nos apegamos a lo que la Escritura dice, exegéticamente hablando, y estos pasajes nos hablan que aquellos que creen son los que se van bautizados. Por tanto, por eso no bautizamos niños, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cómo debe ser el bautismo? Esto también es otra cosa que se ha prestado para varios debates y cosas por el estilo, y vamos a ver también un poco la idea. ¿Cómo debe ser el bautismo? Ya, Marcos capítulo 1, versículo 10. Enseguida, al
del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Ya, este pasaje está en el contexto del bautismo del Señor Jesús. Entonces, cuando Él se bautiza, aquí hay un elemento que es importante. Agua. Al subir del agua. Eso implica que se metió al agua. ¿Ya? Eso es claro. Ahora bien, vamos a ver también eso. Se sumergió en el agua. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos que son bautistas, nosotros no somos bautistas, pero los hermanos que son bautistas, los hermanos bautistas son rigurosos con respecto a esto. Dicen, el bautismo debe ser por inmersión. Y el bautismo que no es por inmersión, no es válido. Eso es lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque la palabra baptizo griega, en el griego clásico, significa sumergir. ¿Ya? Pero vamos a ver que el uso de la palabra en el Nuevo Testamento no es estricto para referirse a sumergirse. ¿Ya? Vamos a verlo también, porque también hay cosas y casos que a nosotros de ninguna manera nos permitirían bautizar por inmersión. ¿Ya? Entonces, el principio del bautismo es que debe ser en agua. ¿Ya? Con agua. Pero vamos a ver que no necesariamente implica la inmersión. En el Nuevo Testamento sí vemos comúnmente que es por inmersión, pero eso no implica que eso sea exclusivo. ¿Ya? Vamos a verlo también. Fíjense lo que dice acá Juan 3:23 referente a el bautismo también de Juan. Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Ya, dice que ahí había mucha agua, entonces también nos habla un poco de este concepto de la inmersión, ¿ya? De la inmersión. Por tanto, debemos entender que en el contexto del bautismo del Señor Jesucristo, el bautismo de Juan siempre era por inmersión, se ha entendido así dentro incluso de la tradición de la iglesia. ¿Ya? Ahora bien, hay veces en que la palabra bautismo no implica inmersión en la Escritura. Y vamos a ver prueba de ello, 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Ya, este es un pasaje donde se está describiendo lo que pasó con Moisés y el pueblo cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan de aquello? Ya. ¿Ellos se metieron debajo del agua? ¿Y por qué dice aquí que ellos fueron bautizados en la nube? ¿Y en el mar? Agua, ¿se acuerdan los estados del agua? Sí, bautizarse con estado sólido no es muy rico que digamos. Un hielazo. Pero fíjense acá, la expresión bautismo no está relacionada con la inmersión. Aquí incluso dice que en la nube y el mar, pero estaban al lado, ellos nunca se sumergieron ahí. Por tanto, el Nuevo Testamento hace alusión a la palabra bautizo no para referirse única y exclusivamente a estar inmerso. ¿Ya? Vamos a ver también otro pasaje. Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense, ¿cierto? Bautizado. Fíjense que la idea del bautismo no es, en rigor, bautizar no significa sumergirse. Bautizar en términos bíblicos tiene relación a lo que vimos. Significa unirse con Cristo, significa creer en Cristo, significa haber muerto con Él y también resucitar con Él. Eso es lo que significa como tal. Dígame, hermano. ¿Igual se hace alguna ceremonia específica de un bautismo, no? Sí, no, sí, eso está claro y de hecho. No, en ese caso no, porque el Señor está utilizando términos que ellos conocían para poder explicarle a ellos lo que se les venía. Pero aquí habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero ellos no fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Ellos fueron llenados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? Fueron rociados con el Espíritu Santo. Por tanto, las veces que aparece la expresión bautismo en el Nuevo Testamento no necesariamente se refiere a la inmersión. Por eso es también que vemos dentro de la historia de la iglesia que hay incluso algunas catacumbas que están dibujadas como lo hacían la vida dentro de las catacumbas, y aparece ahí una figura en la cual están bautizando a un hermano y sale que el hermano estaba en el agua, pero el que le estaba bautizando le estaba rociando agua en la cabeza, no lo sumergía. Entonces ese tipo de bautismo es el que se conoce por efusión.
Está el bautismo de inmersión bajo el agua, el bautismo de efusión, donde está en el agua, pero le echan agua en la cabeza, y el bautismo de aspersión, que es el que le tiran con un pulverizador, ¿no? Le tiran agüita en la cabecita, ¿ya? Como lo hacen normalmente los católicos romanos, y también nuestros hermanos, como les decía, que bautizan niños, también lo hacen así, ellos no lo sumergen en el mar a los niños. ¿Ya? Entonces eso. Por tanto, la manera común en el Nuevo Testamento es por inmersión. Pero vuelvo a insistir que eso no está normado de manera irrestricta. ¿Ya? Vemos también en la historia de la iglesia que no necesariamente fue por inmersión. Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos, dijo: vayan por todo el mundo, ¿cierto? Hagan discípulos y bautícenle, ¿ya? ¿Cómo vaya a bautizar a alguien en Siberia? Anda a bautizarlo por inmersión. Se muere, po. Se congela. O que va alguien por inmersión en África si no hay agua. Entonces se dan cuenta, el evangelio es universal. Por tanto, el principio es el agua y lo que implica. Pero la manera también no está sujeta no está, por así decirlo, definida de manera absoluta. Y eso es importante, ¿ya? Porque también algunos abuelitos que se encuentran enfermos, postrados, creen en Cristo, dan prueba de que verdaderamente han creído en Él. Hay que bautizarlo si la persona quiere bautizarse. Pero no lo voy a meter al abuelito en el agua porque le va a dar una neumonía. Se va a morir el abuelito. Entonces no se aplica el bautismo de esa forma. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es. Normalmente se hace por inmersión. Si se puede, hagámoslo por inmersión. Pero en casos determinados no está prohibido ni la efusión ni la aspersión, ¿ya? Como principio. Ahora, otra cosa importante, ¿cómo debe ser el bautismo? Ya vimos que debe ser con agua. Vimos que había formas de hacerlo, pero también hay algo importante, que el bautismo debe ser en el nombre del Padre. ¡Ay, me da todo aquí! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es importante. Esa es la cláusula por la cual nosotros bautizamos a las personas. No las bautizamos porque nosotros no estamos haciendo discípulos para nosotros. Estamos haciendo discípulos para Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hacemos discípulos para Jesús, por tanto se bautizan en su nombre porque Él es quien realizó la obra por ellos. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, vemos algo. Hechos capítulo 2, 38. Este es el sermón que da Pedro, ¿cierto? Cuando viene el Espíritu Santo por primera vez en la fiesta de Pentecostés. Luego de aquello, la gente se siente compungida y le pregunta a Pedro: ¿qué hacemos ahora? Pedro le responde esto: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya, fíjense en el detalle. ¿Cómo era la cláusula que el Señor Jesús dio al momento cuando da su mandato? Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice Pedro acá? Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de... ¿Acaso se contradice acá? Como un hombre que recién recibió el Espíritu Santo, en Hechos 2, Pedro también recibió el Espíritu Santo, se va a mandar tremenda pifia al decir que no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo interpretamos esto? La idea de esto es que los judíos no tenían ningún problema con el Padre. Tampoco tenían problema con el Espíritu Santo. Su problema era en recibir a la persona de Jesús. Por tanto, por eso es que él le dice: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo, y nadie puede recibir el Espíritu Santo si el Hijo no volvía, ascendía y lo enviaba de nuevo. ¿Ya? Por tanto, esa es la razón por la cual aquí no utiliza la fórmula trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está implícita, no explícita, está implícita ahí, porque en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo, es que se llega al Padre y también el Espíritu Santo realiza su obra. ¿Ya? Por tanto, es importante eso, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad Pedro dice eso debido a que el problema era con la persona del Señor Jesús. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya. Ahora, esto es importante porque se acuerdan que vimos que el catolicismo romano dice que
el bautismo es el primer sacramento de 7 que tienen ellos. El primer sacramento que da la salvación. Que la forma de administrar la salvación para el catolicismo romano, lo vimos la otra vez cuando hablamos del catolicismo romano, era por medio de los sacramentos. ¿Ya? La fe, pero los sacramentos. Y el primer sacramento era el bautismo. Ellos creen que para ser salvo alguien se tiene que bautizar. Por eso no le extrañe, por ejemplo, si usted conoce a alguien o tienen a un hijo en un colegio católico, le van a preguntar si es bautizado. Porque para ellos es importante eso. También en algunos casos, ahora ya no porque estamos en otra época más postmoderna, pero antes preguntaban si estaban casados en matrimonio, porque el matrimonio también es un sacramento para el catolicismo romano. Porque el sistema católico romano ha entendido que el bautismo produce salvación y que es una cláusula para ser salvado. Y nosotros hemos entendido que así no es. ¿Ya? Vamos a ver esto con mayor detalle. La Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente referente a esto. Aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un pecado grave, eso lo vamos a notar bien. Eso es importante, hermano. El descuido y el menosprecio al bautismo es un pecado grave. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y no decimos, ¿para qué? Si no es necesario para ser salvado, no me voy a bautizar nada. Es una falta grave ante el Señor. Y vamos a ver por la Biblia que así es. Pero continuamos, dice, sin embargo, la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a ella, de manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo. O sea que, insisto, la salvación no depende si te bautizaste o no te bautizaste, ¿ya? Porque también, como continúa la confesión, dice, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Hay personas que se han bautizado, pero que no son cristianos. Así como hay personas que son cristianos y no se han bautizado. ¿Ya? Pero, es importante la primera cláusula que dice ahí, que el menosprecio o descuido del sacramento del bautismo es un pecado grave. Miren lo que le dijo sobre el bautismo de Juan, que era preparación para el mensaje del Evangelio. Miren lo que dice aquí el Señor en Lucas 7:30. Bueno, Lucas te dice esto en rigor. Los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a él. Fíjense, el bautismo de Juan, que no era el bautismo que nosotros tenemos hoy día, por el hecho de ser despreciado, ellos estaban rechazando el propósito de Dios respecto a ellos. O sea, se entiende que también estaban rechazando porque lo que implicaba el bautismo era de perdón de pecado, de confesión de pecado. Entonces, esa era la antesala a recibir el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y también, posterior a eso, el bautismo verdadero, por así decirlo, el nuevo pacto. Pero bien, ellos rechazaron esto y estaban rechazando el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que de alguna manera, no tan rigurosamente, no lo vemos tan rigurosamente como nuestros hermanos reformados, pero sí recordemos que la circuncisión es la sombra de lo que es el bautismo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué pasó cuando Moisés no había bautizado a sus hijos? ¿Se acuerdan lo que pasó, no? ¿Qué pasó? Ya, bien. ¿Pero qué había pasado? ¿Se apareció quién? El ángel, ¿a qué? A matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Porque había dado la orden de Dios de que tenían todos que circuncidarse. ¿Se dan cuenta de ello? Entonces ahí la mujer astutamente va y circuncida a los muchachos. Y bueno, y ahí se salvan, por así decirlo. Pero fíjense, en esa simbología nos habla también, del Antiguo Pacto, nos habla también de la importancia del bautismo. Por tanto, insisto, es un símbolo, es una señal, pero también es una ordenanza de parte de Dios. Así que aquel que ha creído en Cristo debe bautizarse, ¿ya? Entonces, continuemos. Ahora, referente a esto, ¿puede salvar el bautismo? Dijimos que el catolicismo romano decía que sí. Nosotros, bíblicamente hablando, decimos que no. Porque hay pasajes que pudiesen parecer que dicen eso, pero en rigor no lo están diciendo, ¿ya? Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces dicen, pero fíjate, el que cree y sea bautizado será salvo. Entonces, para ser salvo tenéis que creer y ser bautizado. Pero se olvidan de la segunda parte. Pero el que no crea será condenado. Las personas que son condenados son aquellos que no creen.
¿Por qué? Porque aquel que cree se bautiza. Pero justamente anteriormente vimos que los que recibieron el mensaje y creyeron debían ser bautizados. Entonces ahí directamente, claro, el que no creyó no se bautizó porque no creyó. O sea, Claro. entonces también puede ser que viene implícito que si creyó tiene que bautizarse. Sí, pues, de eso estamos diciendo. ¿Por qué? Porque aquel que cree obedece. Y como el mandato es el bautismo es un mandato, va a bautizarse. ¿Ya? Se moja el cuerpo nomás. Moja el cuerpo. Sí, no es nada más que eso. No tiene un signo mayor o un significado mayor que eso. Ya, por tanto, este pasaje no dice que el que no se bautiza no es salvo. Lo que dice que el que no cree será condenado. ¿Ya? Siempre se toma la primera parte nomás. Con eso, en cierta medida se estaría rechazando el bautismo católico. Es que el bautismo católico, claro, como les decía, es la forma que ellos, católicos romanos, ellos han entendido de que se alcanza la salvación por medio del bautismo. O sea, ellos son regenerados por medio del bautismo. ¿Ya? Por tanto, de esa forma, ellos creen que están dentro de la salvación que Dios provee a aquellos que creen en Él. Y el hecho de que no se puede pedirle que crea a un bebé de 3 meses, 6 meses, 1 año, Claro. cuando lo bautiza. Claro. Entonces, ellos parten de la premisa que todos los bautizados son salvos. Ellos parten de esa premisa. ¿Ya? Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice acá? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ya, esto es importante porque normalmente algunos interpretan este pasaje al nacer de agua como el bautismo. Pero contextualmente no hay ningún indicio que en este momento el Señor se esté refiriendo al bautismo. Está hablando de nacer de agua. Aquí el contexto, recordemos, está con capítulo 3, está con Nicodemo. Entonces, él no está en ninguna parte hablando del bautismo. Algunos que han interpretado esto. Entonces dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces algunos interpretan que esto significa que aquel que no se bautiza y no nace del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero no está diciendo eso. ¿Ya? Algunos han entendido que eso significa, pero contextualmente en ninguna parte se habla del bautismo en ese pasaje. Por tanto, sería insertar una idea ahí. Vamos a verlo, porque la escritura también nos lo muestra después. ¿Ya? Fíjense acá. Pastor, Hermano. Que nazca del agua se refiere a la palabra de Dios. Sí. Sí, ahora viene. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se refiere al agua, al lavamiento, se está refiriendo a la regeneración y no al bautismo. ¿Ya? A la regeneración que hace el Espíritu Santo y la renovación por el Espíritu Santo. Por tanto, ese pasaje anterior no está hablando del bautismo, está hablando de esto, de el oír la palabra de Dios con fe. A eso se está refiriendo. Ese es el lavamiento que nosotros recibimos por la palabra de Dios. ¿Ya? No por el bautismo como tal. 1 Pedro capítulo 3, 21. Fíjense de acá, que él lo lee por favor. La cual simboliza el bautismo que ahora nos salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Ya, algunos dicen, fíjate, mira, este bautismo que ahora los salva también a ustedes, entonces el bautismo los salva. ¿Se dan cuenta? Ocupan esto para decir, entonces el bautismo salva a las personas. Pero no, el mismo pasaje está diciendo que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Ese es el bautismo real, ¿ya? Y esta salvación es posible solamente por la resurrección de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, por haber creído en Cristo es que uno es salvado, porque creyó en la resurrección y no por el hecho de ser bautizado. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Utiliza la expresión bautismo como si estuviese hablando de la salvación como tal. Intercambia las ideas. Eso es lo que Pedro en esta oportunidad realiza. ¿Por qué? Porque aquellos que se han bautizado han creído en Cristo, ¿ya? Y han creído en la resurrección del Señor. Entonces, insisto, estos pasajes que se pudiesen malinterpretar para decir, entonces si no me bautizo, no soy salvado. Y lo vamos a ver también, miren.
este pasaje. Lucas capítulo 23, 43. ¿Qué dice? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Ya, ¿a quién el Señor Jesús le dice esto? ¿Cuándo se bautizó el ladrón? En ningún momento. ¿Ya? Entonces, por lo mismo es que insisto en la idea de que el bautismo es señal de que yo he sido salvado, pero no es una condición para yo ser salvado. Insisto, hay personas, como decía Claudia, que se han bautizado pero no son creyentes, a ellos no les vale de nada el bautismo. De igual manera, hay personas que son creyentes y no se han bautizado, ¿ya? Como el caso de esta persona que está aquí. Ahora, si usted es creyente y no se ha bautizado, obedezca a su Señor y bautícese. Pero los bautizos se tienen que hacer una sola vez o hay personas que se han cambiado de iglesia y se han vuelto El bautismo, por lo que implica, es necesario hacerlo una sola vez. ¿Ya? Ahora, hay personas que, como dice usted, toman la decisión de antes no tenía un entendimiento tan claro de lo que significaba, ahora entiendo de mejor manera, por tanto lo quiero hacer de nuevo. No es necesario, pero si gusta hacerlo, lo puede hacer. Pero se puede hacer. Se puede, o sea, no hay una negativa al respecto a eso. O sea, pero ahí lo que es importante notar es que no es necesario hacerlo, ¿ya? Si usted creyó en Cristo y se bautizó, no importa. Hermano José. Una pregunta, ya que estamos en ese versículo en especial. Cuando a veces yo cuando he conversado con otras personas acerca del Evangelio, me dicen, bueno, tampoco fuera del contexto de la pregunta, pero me dicen, pero yo me puedo arrepentir a último momento y si me arrepiento antes de morir, yo lo voy a hacer salvo. Y citan ese versículo. Esa era mi idea, porque en ese momento que está la nueva de Jesús y le dice eso. Y si bien es cierto, yo tengo entendido de que uno es salvo mediante Cristo por el arrepentimiento que Él produce en ti, el arrepentimiento del pecado. Entonces, pero eso quería preguntarle justamente. ¿Cuál es la pregunta? O sea, sí, es verdad o no, yo creo que esa es la pregunta. Miren, lo importante de esto, hermanos míos, es que ¿se acuerdan cuando hablamos de la semana pasada de la iglesia visible y la iglesia invisible? Porque hay muchas personas, claro, que dicen eso, ya en el último momento me arrepiento, ya. Finalmente, hermano, la salvación es del Señor. Ya, la salvación es del Señor. Orden, por favor, en la sala. La salvación es del Señor y Él salva a quien quiere, ¿ya? Como quiere, cuando quiere. La otra vez lo vimos, que obviamente lo hace por medio de la predicación del Evangelio, pero eso hay circunstancias en las cuales lo vimos también, Dios también salva y nosotros, por medio de Jesucristo, no sé cómo se aplica la obra de Cristo en ciertas condiciones, pero Dios también salva. Ahora bien, pero en particular, obviamente lo que dice José es un abuso de eso, de esa verdad. Lo que dice la Escritura referente al tema del arrepentimiento genuino es los frutos del arrepentimiento. Y para demostrar un arrepentimiento y una fe genuina hay que dar fruto. Entonces, es el tiempo el que demuestra a los otros si verdaderamente la persona confió en Cristo o no confió en Cristo. Y si fue salvada o no fue salvada. Ahora, honestamente yo creo que aquel que toma eso y utiliza este pasaje para decir eso es alguien que desprecia la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si alguien dice eso y lo hace, es muy probable de que no, esa jugada de último momento que haga no le va a servir de nada. Sí. Ya, entonces, eso es, hermanos míos, lo que queríamos ver el día de hoy, ¿ya? La importancia del bautismo. Insisto, es una orden que el Señor dio. Todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos recibido su gracia, debemos bautizarnos, ¿ya? Vimos también que esa era debe ser aplicado a aquellos que creen, ¿cierto? Que confían en el Señor, que han oído el mensaje, que lo han entendido. Ahora, otra discusión que se da comúnmente en la iglesia
es, ya, pero si no bautizamos niños, ¿desde qué edad la gente se puede bautizar? Es una pregunta que es bien común también. Ahora, la Escritura no dice una edad. Lo que sí habla es que hay que tener conciencia de pecado, ¿ya? Para escuchar el Evangelio, sentirse pecador, arrepentirse y obtener todos los beneficios de la gracia. Pero no hay una norma en la Escritura que nos diga ya a los tantos años ya tiene conciencia, porque depende también de la madurez del niño. Hay niños que son a los 7 años maduros, otros que son a los 10 años todavía no cachan para dónde va la micro. Entonces, eso es importante, es relativo. No es, porque algunos que dicen, ya sabes qué va, desde los 12 años, pero no, la verdad es que no. Hay que ver si la confesión de fe es genuina. Eso es. Y ahí se aplica el bautismo si es que corresponde. Jesús.